Será cuestión de semanas para que comience la aplicación del decreto 858 y la resolución 1789, que significará que 2,3 millones de colombianos tengan que cambiar de entidad promotora de salud para ajustarse al modelo establecido por el gobierno Petro, en el que cambia en las regiones la administración de la salud y la forma en que se contratan los prestadores de servicios. Un modelo que se considera como una reforma a la salud en sí misma y que aún podría tener un revés en el Consejo de Estado. Un informe de la veeduría Así Vamos en Salud señala la preocupación sobre la estabilidad del sistema. Se cree que será nueva EPS, bajo control del Estado, la que asuma la mayoría de la carga. Hoy es martes 30 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, un breve mensaje comercial de nuestros patrocinadores. ¿Volar sin desconectarte? Con LATAM Airlines es posible. Disfruta de Wi-Fi a bordo y mantente comunicado, trabajando o chateando en pleno vuelo. En LATAM, volamos por ti. Vigilado Supertransporte. Antes de nuestro tema central, noticias de las últimas horas. Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, fue imputado y recibió pliego de cargos por la Procuraduría por su responsabilidad en la apropiación de 1.189 millones de pesos. Enriquecimiento ilícito es el cargo y está pendiente además que habrá nueva imputación de nuevos delitos por la Fiscalía. Sin embargo, esta sanción de la Procuraduría al ex diputado significará una sanción ejemplar. Dinero que, dice la Procuraduría, habría intentado ocultar con su expareja Dey Vázquez. La conclusión a la que llega el procurador instructor Javier Enrique Bolaño es que de manera preliminar en 2022 Nicolás Petro y Vázquez alcanzaron a manejar montos que no podían soportar con sus ingresos, y para ese año como exdiputado solo pudo haber recibido 219 millones de pesos y terminó manejando mucho más, gastando incluso 1.409 millones de pesos en compras personales. Gran parte de ese dinero lo habría recibido de manos de Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y de Gabriel Ilzaca, hijo del empresario Alfonso Ilzaca. Ambos le habrían entregado en Barranquilla a Nicolás Petro al menos 1.000 millones de pesos que terminó utilizando en gastos personales. Un hecho que ha sido considerado como una gran esperanza para la humanidad, o por lo menos así lo ve una gran parte de la opinión pública, es que Donald Trump y Benjamín Netanyahu presentaron un plan para poner fin a la guerra en Gaza. Incluye desarme de Hamas y un organismo de transición política en la región. Dicho eso, Trump, como presidente de Estados Unidos, también aceptó condiciones que generan mucha incertidumbre, y es que dijo que el primer ministro israelí tendría su respaldo para eliminar a la organización armada Hamas si ésta no acepta la propuesta. Sin embargo, hay que ver que hay 20 puntos en ese acuerdo, y uno de esos es alto al fuego inmediato, liberación de rehenes, creación de una autoridad de transición para administrar el enclave en el que participen autoridades palestinas, y un ambicioso programa de reconstrucción económica de la región. Cabe señalar que en el documento no se habla en ningún momento de la memoria por las víctimas. Son ya más de 66,000 muertos palestinos tras la ofensiva israelí. En momentos en que el país se apresta a estar pendiente del tercer debate a la reforma a la salud 2.0, y que lo que significaría el avance o no de la reforma a la salud, de todos modos el sistema ya está teniendo una serie de traumatismos producto no solo de la reforma a la salud, sino que un decreto
el decreto 858 y la resolución 1789 de 2025, el decreto se emitió en julio de este año, ya pone en aprietos al sistema de salud, particularmente el cubrimiento de ya nos comentará nuestro invitado, más de 2 millones de colombianos que tendrían que cambiar de EPS. Un informe que lleva Edwin Caicedo en la sección Salud de El Tiempo. Bienvenido, Edwin. Hola, Carlos. Sí, y lo que vamos a ver en términos del sistema de salud son grandes cambios y un poco la visión que quería el gobierno desde un principio con la reforma de salud, es decir, asignar las EPS y el aseguramiento de una forma mucho más estatizada, una forma en la cual el Estado controle en gran medida lo que pasa con los pacientes, y eso es lo que vamos a ver que va a empezar a suceder con el 858 y la resolución 1789 que ya está aplicando, ¿no? Eso hay que dejar total y absoluta claridad. Desde ya podrían llamarlo y decirle, a usted le vamos a cambiar su EPS porque nosotros vamos a reorganizar el sistema de salud de esta manera. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno saca primero un decreto, el 858, que cambia el modelo del sistema de salud y lo convierte en un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Para organizar ese modelo, saca una resolución que es la 1789 de 2025. Esa resolución lo que hace es que crea unas regiones de aseguramiento y unas subregiones funcionales, es decir, las EPS ya no funcionan por municipios, sino que funcionan más o menos por unas subregiones dentro de las grandes regiones, digamos. En el Caribe, por ejemplo, tendríamos la subregión de La Mojana. Entonces no estaríamos hablando de los municipios que están dentro de La Mojana, sino de la subregión de La Mojana. Entonces, dentro de esas subregiones es que tienen y entran a atender las EPS. Lo que hace el gobierno con este decreto es decir, listo, a partir de este nuevo modelo que yo quiero implementar, yo voy a cambiar a partir de cuáles son las EPS, las aseguradoras que están funcionando dentro de esas regiones, yo voy a cambiar a 2,3 millones de afiliados y los voy a asignar en las EPS que yo considero deberían estar atendiendo allí, porque yo considero, de manera arbitraria básicamente, que este es el que tiene las mejores capacidades para la prestación del servicio. ¿Eso qué significa? Que 4,4%, 2,3 millones de personas que hoy, por ejemplo, pueden estar en Caja Copy, que pueden estar en Sanitas, que pueden estar en Compensar, en cualquiera de esas EPS, mañana, en la mañana lo llaman y le dicen, venga, señor Carlos, me parece bien que usted esté en la EPS Sanitas y que lleve 15 años en esa EPS. Sin embargo, en el nuevo modelo que yo estoy implementando para esa subregión en la que usted vive, dígase la subregión centro, yo necesito que usted esté afiliado a esta otra EPS que es la que va a empezar a prestarle servicio. Entonces, ahí hay unos cambios muy grandes porque depende del tamaño de la EPS, cómo se van a dar esos cambios. Entonces, las EPS de tamaño intermedio son las que más pierden gente. Por ejemplo, Caja Copy pierde el 30% de su población, Cosalud pierde el 17% de su población, Asmed Salud pierde el 17% y Famisanar pierde el 13%. ¿Cuál es el problema? Y es una de las cosas que salen en este informe. Estos datos salen de un informe presentado por Así Vamos en Salud, que analiza el decreto, y es que no sabemos hacia dónde o hacia qué EPS van a ser movidos los hoy usuarios del sistema de salud. Es decir, a usted lo llaman y le dicen, lo voy a mover de EPS porque yo definí que tengo que ponerlo en otra EPS para implementar el modelo de salud que yo quiero, pero justo ahora, y dentro del decreto, no se sabe hacia qué EPS se lo van a mover a uno. Y eso tiene implicaciones en términos técnicos, porque le pongo un ejemplo. Hay lugares como San Andrés y Providencia, donde casi toda la prestación del servicio de salud lo realizan 9 EPS. Entonces, si mañana llamamos a alguien de San Andrés y Providencia, a toda la población de San Andrés y Providencia, y le decimos, no, usted ya no lo va a atender ese, sino que lo va a atender Sanitas, porque yo prefiero que la atención dentro de la isla la haga Sanitas, me parece que tiene mejores capacidades. No es así, en todo caso, porque el gobierno no ha sido muy amigo de Sanitas, pero digamos, en el caso hipotético de que así lo hiciera, ¿cómo hace Sanitas para en tan poco tiempo, 6 meses, subcontratar todas las redes de prestación de servicios de salud que requiere para ofrecer el servicio
en esa población tan alejada y tan compleja. Uno de las teorías que manejan desde Así Vamos en Salud, nosotros hablamos con su director durante la presentación del informe, con el doctor y exministro en Salud, Augusto Galán, y él nos decía que es probable que a través de este movimiento el gobierno lo que quiera es llevar aún más afiliados a la ya gigante 9PS. ¿Por qué? Porque el gobierno es dueño de 9PS, de la mitad de 9PS básicamente, la otra mitad es de las cajas de compensación, y así puede controlar de mejor manera el sistema y crear ese gran sistema estatal, que es lo que propone la reforma de la salud, que no ha logrado avanzar en el Congreso. Entonces, en síntesis, lo que está haciendo el gobierno con este decreto y con esta resolución es implementar la reforma de salud que no ha logrado avanzar dentro del Congreso, y hacerlo de la manera en la que ellos ven que debería estar organizado el sistema, es decir, en unas subregiones donde las EPS no son tan relevantes, sino que lo más relevante son los centros de atención primaria en salud, donde las personas no están afiliados a la EPS que quiera, sino que el gobierno o el Estado, por decirlo de alguna forma, es más correcto decirlo así, el Estado es el que controla la prestación del servicio de salud y es el que define hacia dónde debe ir uno, cuál es la ruta que debe seguir. El problema, según señalan los expertos y según señala el informe de Así Vamos en Salud, es que hoy faltan muchos requisitos técnicos, que esto genera muchas inseguridades para el sistema, que esto podría afectar sobre todo a los pacientes crónicos. Es decir, yo soy un paciente que padece de cáncer, que padece de diabetes, que padece de este tipo de enfermedades que requieren un tratamiento constante. Y a mí mañana mi EPS, Famisanar, por decir un ejemplo, me llama y me dice, yo tengo que cambiarlo a 9PS. Ahí hay un problema muy grave en términos de la gestión y existe un traumatismo administrativo, porque claro, Famisanar me entrega 9PS, pero 9PS tienen que empezar desde cero con toda la prestación de los servicios. A mí se me interrumpe mi tratamiento, a mí dejan de darme mi quimioterapia, mientras la 9PS o la EPS que me reciba tiene que buscar el nuevo centro de prestación de servicios. A eso hay que sumarle que algunas EPS hoy tienen unos grandes problemas de liquidez financiera que no les permiten, y eso está más relacionado con la crisis del sistema y el aumento de la UPC, que ya lo ha hablado la Corte Constitucional, que ya le ha dicho al Ministerio de Salud, lo que usted aumentó en términos de la plata que se le da a la salud es muy poquito, ya eso es un debate saldado. Sin embargo, el gobierno aún no ha hecho un reajuste en ese aumento, pero sin embargo, teniendo esa crisis financiera, lo que puede pasar es que yo llegue a una EPS, como es el caso de una EPS, donde no me estén prestando los servicios porque los prestadores, es decir, las clínicas y hospitales, no estén prestando los servicios. En el caso de 9PS es crítico. Durante las últimas semanas, nosotros desde el tiempo hemos venido reportando que decenas de clínicas y hospitales han decidido dejar de prestar servicios de salud a los afiliados de 9PS debido a que hay deudas millonarias. De hecho, hace no sino una semana, hace semana y media, poco más, nosotros reportamos que la Asociación de Empresas Sociales del Estado, es decir, de los hospitales públicos, le dijo a 9PS en Antioquia que no podían seguirle prestando el servicio, y eso puso en riesgo a millones de afiliados en Antioquia debido a que 9PS les adeudaba miles de millones de pesos. Luego se llegó a un acuerdo de pagos a través de una reunión que tuvo la interventora de 9PS con la Asociación de Hospitales Públicos. Sin embargo, estos son los grandes riesgos en líneas generales que trae el decreto 858 y la resolución 1789, que yo debo insistir, no es una cosa a futuro, no es algo que va a pasar dentro de 3 meses, es una cosa que está pasando ya. A 4 de cada 10 personas, de cada 100 personas en este país, lo van a llamar este año, le van a enviar un correo, le van a enviar un mensaje de texto y le van a decir, usted ha sido reasignado, su EPS ya no es esta, sino que va a ser esta. Y eso lo va a definir el gobierno durante los próximos 6 meses. Así que 4 de cada 100 personas muy probablemente van a ser cambiados de EPS en los próximos días, semanas o meses. Tremendo, esto significará muchísimo, un cambio para mucha gente. Pero hay que aclarar, esto no es la reforma a la salud, esto es el decreto que emitió el gobierno en su momento, pero hay como una misión que es la misma que se ha planteado el gobierno con la reforma, ¿no? Al final de cuentas termina siendo como una especie de prerreforma.
Sí, lo que logra el gobierno con tanto el decreto como la resolución es empezar a implementar de alguna manera la reforma de salud, ya que no ha logrado avanzar con ella dentro del Congreso y digamos que le quita relevancia a las EPS en la gestión del riesgo en salud. Ahora las personas son adscritas a un centro de primaria, un centro de atención primaria en salud, que son los llamados CAPS, que en todo caso, y eso lo reseñamos dentro del informe que nosotros presentamos, que surge nuevamente a partir de los datos del reporte de Así Vamos en Salud, aún no cuentan con una ruta clara de implementación, es decir, aún no sabemos cómo se van a implementar los CAPS. Se requiere una normativa para que los CAPS funcionen, pero dentro el decreto ya se habla de que las EPS van a ser un poco menos relevantes. De hecho, ASEMI, que es el gremio de las EPS del régimen contributivo, ha dicho que demandará la norma, que demandará el decreto, debido a que les parece inconstitucional. Recordemos que las EPS fueron creadas por una ley y este decreto no tiene la capacidad ni la jerarquía para quitarlas del camino, que es en gran medida lo que está haciendo. Entonces, aún mucho de lo que se va a aplicar en este decreto puede depender de una decisión del Consejo de Estado. Entonces, sí, estamos viendo que el gobierno está implementando la reforma de la salud directamente a través de decretos y resoluciones, a través de decisiones tomadas desde el Ministerio de Salud, debido a que no ha logrado avanzar con el proyecto de ley de reforma, que hoy permanece estancado en la Comisión Séptima del Senado y que además hoy tiene 3 ponencias. Hoy hay una ponencia negativa, hay una ponencia alternativa y hay una ponencia oficial, que es la del gobierno, lo cual aún mantiene frenado el debate y la discusión, mientras insistimos desde acá y hemos mostrado en el tiempo con cifras, con datos, con informes, con reportes que ustedes pueden revisar. La crisis empeora, cada vez hay menos prestación de servicios, hay más afectación para los usuarios, miles de personas se están viendo afectadas y sobre todo vidas se están perdiendo, sobre todo enfocadas en quienes padecen hoy enfermedades crónicas o de alto costo, dígase cáncer, dígase diabetes y dígase cualquiera de estas patologías que requieren de un tratamiento constante y que hoy se están viendo enfrentadas a las problemáticas de un sistema colapsado, sin suficiente financiación y donde no se están tomando las medidas que deben tomarse y que, según muchos expertos, son urgentes. Edwin, pues en todo este mapa, habitualmente lo que el gobierno ha estado diciendo a lo largo de los últimos meses y no años es que el sistema de la CPS pues ha sido un sistema corrupto, que mucho dinero se desvió, ha hablado, digamos, hay diferentes informes, el de la Contraloría dice una cosa, el presidente en algún momento en alguna locución habló de 100 billones de pesos, pero digamos que esa cifra ya se ha aterrizado, pero de todos modos en este punto pues también mucha gente se preguntará, bueno, pero si estas EPS habían recogido tanto dinero, ¿por qué no podrían hacer, como en el ejemplo que usted planteaba, toda una adaptación para atender a pacientes en San Andrés, como el ejemplo que usted planteaba? Bueno, el sistema de salud colombiano es un sistema bastante complejo, donde lo público y lo privado funcionan en conjunto. Es un sistema, por decirlo así, reconocido y moderno en términos de lo que se busca en los sistemas globales en esta época, donde hay una diversificación del riesgo, donde hay unos responsables, donde hay una atención. ¿Qué está pasando justo ahora con el sistema? El sistema está desfinanciado. Cada año se define una cifra que se llama Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es básicamente lo que se paga por cada uno de los afiliados en el país. Más o menos esa cifra está como entre 1,5 millones, 1,600,000, eso depende de varios factores. ¿Qué han dicho los expertos? Esa cifra debe ser mucho más alta y los aumentos que ha hecho el gobierno en los últimos 3 años han sido muy bajos y no son lo suficiente para atender a la población. ¿Por qué? Porque las tecnologías en salud crecen, los salarios de los médicos, enfermeras y personal de salud también crece, los gastos, los costos, todo va creciendo. Sin embargo, el gobierno ha hecho unos aumentos que son muy bajos y que la propia Corte Constitucional en sus fallos ha dicho
son muy bajos, usted debe actualizarlos. Sin embargo, el gobierno ha insistido en que la plata alcanza. ¿Qué pasa con esa teoría de que la plata alcanza? Si la plata alcanzara, el gobierno debería, en teoría, haber resuelto el problema de la crisis de las EPS en las EPS que hoy mantiene intervenidas. Sin embargo, lo que vemos y lo que hemos reseñado nosotros desde el tiempo es que la situación ha empeorado. En EPS como Nueva EPS, el número de quejas, reclamos y recursos interpuestos se ha disparado, y es lo mismo para casi todas las EPS que permanecen intervenidas. De hecho, la Corte Constitucional, en el fallo que le quitó, que le devolvió el control a Keralty de la EPS Sanitas y se lo quitó a la Superintendencia de Salud, dice que el gobierno no debió intervenir la EPS porque como nunca actualizó la UPC, la unidad de pago por capitación, pues no sabe en qué situación habría encontrado a la EPS si hubiese recibido los recursos que requería. Es decir, Sanitas en teoría podría, según la Corte Constitucional, podría haber tenido una situación económica diferente si el gobierno se hubiese encargado de subir lo que decían los expertos que se requería en términos de UPC para la salud, pero como el gobierno hizo unos aumentos que fueron muy cortos y que ni siquiera se equiparaban, por ejemplo, y era una de las cosas que decía por ejemplo, la Asociación de Hospitales Públicos del país, el aumento de la UPC del año pasado ni siquiera alcanzaba a ser el del aumento del salario mínimo. Es decir, lo que estaban subiendo por cada paciente ni siquiera alcanzaba para cubrir el aumento de los salarios que obligatoriamente tenían que hacerle a médicos, enfermeras, administrativos y demás que trabajaran en los hospitales. Es decir, de manera... No quiero decirlo de esa manera, pero digamos el gobierno de alguna manera estaba directamente desfinanciando el sistema porque por un lado ponía un aumento de un salario mínimo alto y por el otro ponía un aumento en términos de salud bajo, lo cual termina creando una crisis en el sistema y afectando a todos los pacientes que hoy se ven terriblemente afectados, insisto, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas, pero en líneas generales, quienes nosotros hemos visto que han tenido más afectaciones son aquellos pacientes de la nueva EPS, que hoy tiene 11,7 millones de afiliados, es la EPS más grande del país, y que según el informe de Así Vamos en Salud y según Augusto Galán, director del Observatorio de Así Vamos en Salud, podría ser quien más reciba de todos estos 2,3 millones de usuarios del sistema de salud que van a ser movidos de EPS. Es decir, seguimos llenando de gente a la nueva EPS, las clínicas y hospitales siguen dejando de prestarle servicios a la nueva EPS y nosotros no vemos, al menos desde el sector salud y desde quien lo cubrimos y sobre todo desde los expertos, una solución próxima a la crisis del sistema. Una de las cosas que decían los expertos es que algo que pasa en el sistema de salud es que mañana no se va a caer el sistema. Es decir, mañana no nos vamos a quedar sin atención de salud porque el sistema está hecho de una forma tan robusta que lo que vamos a empezar es a ver un enfermo terminal, es decir, como a un paciente que tiene cáncer, que un día le duele el brazo, que otro día le sale sangre, que otro día le duele el estómago, que otro día siente dolor de cabeza, que va perdiendo funciones vitales, pero que no se muere de un momento a otro. O sea, hoy el sistema de salud tiene un cáncer grande en términos financieros y nadie se pone a atenderle y a darle esa quimioterapia que necesita, a inyectarle esos recursos que requiere para poder salvarlo. Entonces, la situación va empeorando y el enfermo va empeorando y nosotros no vemos que pueda alguien curarlo, al menos en los próximos meses o al menos en este gobierno. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo. ¿Volar sin desconectarte? Con LATAM Airlines es posible. Disfruta de Wi-Fi a bordo y mantente comunicado, trabajando o chateando en pleno vuelo. En LATAM, volamos por ti. Vigilado Supertransporte.